Estimados estudiantes, reciban un cordial saludo a nombre de la Universidad Técnica del Norte, modalidad en línea. Mi nombre es Gabriela Ponce, soy docente del módulo de Sociología. El día de hoy vamos a hablar sobre la primera unidad relacionada a la introducción a la sociología. La agenda consistirá en 4 puntos. La primera parte se tratará sobre la introducción, el segundo punto se va a tratar sobre los tipos de sociedad, tercer punto, revoluciones y transformaciones sociales, y el último punto, las sociedades del mundo moderno. Aquí vamos a conocer lo que es la sociología. La sociología es una ciencia social que se encarga de estudiar las relaciones que existen entre los grupos de personas o un mismo grupo de colectivos, países o creencias que abarca muchas esferas. El objeto de estudio de la sociología estudia la realidad social de los individuos, el comportamiento social de los individuos y en general los grupos o fenómenos que intervienen en la organización de las sociedades. La caracterización de la sociología como ciencia. Primero se observa que está basada en observación, en hechos que descubren las relaciones que se dan entre ellos. También está relacionada con lo que es plantea, relacionado a lo que es conocimiento, sociología, enfocados en la realidad, comprobables, o sea, tienen que ser hechos comprobables y verificables. También considera, porque es una ciencia abierta, sus saberes no son estáticos, sino que se transforman y son contrastados con la realidad y en base a las experiencias son refutadas. También enfoca sus problemas desde sus realidades en base a contenidos emocionales. Y también es una ciencia de la sociología que crítica porque cuestiona las certezas que provienen del sentido común. En conclusión, la sociología es una ciencia empírica donde su conocimiento proviene de observaciones basadas en las realidades. Aquí está un resumen de lo que acabamos de topar el tema sobre la sociología como ciencia. Primeramente es un objeto de estudio al hombre, donde el campo de estudio es la sociedad, comprueba que viene a ser una comprobación de los hechos sociales con sus propios métodos y técnicas cualitativas y cuantitativas, y también trata sobre el saber objetivo y racional de la realidad. Cumple con las exigencias mínimas del empirismo, teoría, carácter crítico, apertura y neutralidad ética. En el siguiente tema vamos a tratar lo que son las relaciones de la sociología con otros campos del saber. Esto quiere decir los ámbitos de la aplicación de la sociología. Primeramente, la sociología tenemos que está aplicado a la sociología de familia, de la población o vida cotidiana, de la religión y educación, de la industria y trabajo, del conocimiento del arte, de la información y comunicación, la sociología de política, derecho y criminal. Las relaciones de la sociología con otros campos del saber están relacionadas con la economía, la psicología, la demografía, antropología, el derecho, la filosofía, ecología, biología, historia y ciencias políticas. ¿Qué es la sociedad? Aquí vamos a conocer que la sociedad es un conjunto de personas que tienen fines comunes determinados y que están organizados bajo normas comunes. Los tipos de sociedades. Tenemos los 4 tipos de sociedades que son las cazadoras y recolectoras, que están desde 50.000 años antes de Cristo. Estas están al límite de la extinción. Las pastoriles, que son desde los 12.000 años antes de Cristo hasta la actualidad. También tenemos las agrarias, que están desde los 12.000 años antes de Cristo hasta la actualidad,
y las civilizaciones no industriales o estados tradicionales, que es desde 6000 años antes de Cristo hasta el siglo XIX. Vamos a conocer cuáles son las sociedades cazadoras y recolectoras. Como su nombre lo indica, son pequeños grupos que son de personas que son poco conflictivas, no civilizadas, dedicadas a la supervivencia. Ellas trabajan en lo que es la caza y la pesca. Esto está desde el año 50.000 a.C. y en la actualidad están al límite de la extinción. Las sociedades de pastores inician desde el año 12.000 años antes de Cristo hasta la actualidad, aunque van perdiendo su forma de vida tradicional. La principal descripción de ellos es que están dedicados a la crianza de animales, también lo que son grupos pacíficos de pequeña existencia de clasificación de organizaciones. Las sociedades agrarias, esto inician con la agricultura, comienzan a elaborar, a sembrar hortícolas y comienzan a trabajar en alimentación más segura y se reduce la caza. Existe una pequeña diferencia del poder entre el poder y la riqueza y son sociedades más conflictivas. Estas inician desde el año 12.000 hasta la actualidad y están perdiendo su identidad diferenciada. Las civilizaciones no industriales o estados tradicionales tienen más o menos ya un desarrollo urbano, existe la desigualdad, aparece el gobierno, existen los imperios, las conquistas y las luchas de clases y guerra. El periodo de ellos desde 6000 a.C. hasta el siglo XIX, todos los estados tradicionales han desaparecido. La revolución industrial es un proceso extraordinario de desarrollo y de radical transformación económica, tecnológica y social que contribuyó a modificar la ciencia, los medios de comunicación de transporte, así como los usos, costumbres y las condiciones generales de la existencia humana. Inició en Inglaterra en el año 1760. Esto estaba basado en monarquías, por cuanto no existía derechos civiles y todo manejaba únicamente el rey. La revolución industrial, las principales causas de la revolución industrial fue porque existía un sistema político basado en monarquías absolutistas, como les decía anteriormente, estaba manejado únicamente por un rey. Existía una monarquía parlamentaria basada en el pensamiento de John Locke. La división de poderes, las libertades individuales y el derecho y el respeto a la propiedad privada. Otra de las causas es que se originó una nueva clase social, la burguesía capitalista. También otra de las causas es la revolución agrícola y el éxodo rural y aparición del proletariado urbano. Vamos a conocer lo que son las revoluciones industriales. Las consecuencias principales fueron la renovación tecnológica, considerando que hubo menos costos de producción y más ganancia y productividad. Y también uno de los principales objetivos era producir más en menos tiempo. También se creó la máquina de vapor, invento que cambió el mundo, la explotación proletariado, mejores vías de acceso y creación de los ferrocarriles. También en lo económico se originó el capitalismo, en lo político la formación de gobiernos liberales y la creación de un nuevo mapa político a escala mundial. En lo tecnológico hubo nuevas fuentes de energía y producción en cadena y también las desigualdades sociales y duras condiciones de vida. Vamos a conocer lo que es la Revolución Rusa. Principalmente esta Revolución Rusa las principales causas fue porque estaba gobernada por una monarquía autocrática ejercida por un zar, también apoyando por la nobleza del clero, el ejército, la burocracia y la política militar. Otra de las causas fue las clases sociales, que fue una pequeña cúpula poderosa y una gran masa de campesinos y obreros pobres. La clase media apenas existía. Otra de las causas era que la economía se basaba únicamente en la agricultura, se dedicaban a lo que es la producción agrícola. En 1898 se creó el Partido Obrero,
socialdemócrata de Rusia en contra del zarismo, y en 1903 Londres se conforman dos funciones, liderado por Lenin y liderado por Yuri Martov. En la Revolución Rusa también las consecuencias principales fue que existía una marcha pacífica conocida como Domingo Sangriento. Otra de las consecuencias fue la forma de resistencia, era la huelga, eran resistentes a los cambios, querían tratar de conseguir las cosas a la fuerza. El zar Nicolás II crea el Duma estatal, en donde surge el primer soviet. Se intensifica el hambre y la pobreza por la economía de guerra y se constituye un gobierno provisional. Como primer ministro, el zar, al verse sin apoyo, abdica. Lenin Trotsky se une y crea un comité militar revolucionario conocido como la Guardia Roja, donde bolcheviques toma el poder presidido por Lenin. Donde también se dedican a entregar las tierras a los campesinos y se elimina la propiedad privada. En esta revolución rusa se comienza a dar un nuevo giro a lo que es la parte social que debe ser implementada a nivel mundial en contra del sistema capitalista. En cuanto a la Guerra Fría, tomando en consideración los antecedentes, surge en base al choque ideológico. Estados Unidos ataca con bomba nuclear de Hiroshima y Nagasaki. En Europa Central y Península Balcánica se establecen las guerrillas comunistas y acaban con la Segunda Guerra Mundial, que vienen a ser las cuatro potencias, y en 1922 nace la URSS. Las principales causas de esta Guerra Fría fue principalmente lo que es la rivalidad ideológica entre los Estados Unidos, que es un país capitalista, y la URSS, que es un país comunista. La Unión Soviética quería difundir su ideología comunista por todo el mundo. También otra de las causas era la adquisición de armas atómicas, el rechazo entre dirigentes de los países, y también otra de las causas era que Europa Occidental como era la base para los enfrentamientos. Las características de esta Guerra Fría fue que en los Estados Unidos y URSS aseguran el control sobre el área de influencia. Se crea la doctrina Kennan y la doctrina Truman, y Reagan y Gorbachev firman un acuerdo entre contra las armas nucleares. Las consecuencias de esta Guerra Fría es que se acabó el comunismo. Los Estados Unidos únicamente se queda como una superpotencia, y las 15 repúblicas soviéticas logran lo que es la independización. El fin de conflicto se da con la caída del muro de Berlín en el año 1989. También existe la desaparición de la Unión Soviética y el bloque comunista en el año 1991. Y dentro de lo que es las consecuencias es la acumulación de armas atómicas y misiles balísticos, y la Unión Soviética se derrumba por debilidades económicas. Las sociedades del primer mundo, principalmente sus características están conformadas por países industrializados, gobiernos multipartidistas y parlamentarios capitalistas. El sistema de mercado es de libre competencia. Las sociedades del segundo mundo son sociedades comunistas, su economía es de planificación centralizada, son políticamente autoritarios. En la actualidad intentan un sistema libre de mercado. Y las sociedades de tercer mundo son impactadas por el colonialismo. El sistema político es de Estado-nación. La actividad económica es la agricultura. Viven en las áreas rurales. La mujer tiene desventajas culturales, sociales y económicas. En los países de reciente industrialización, las principales características son que son sociedades pertenecientes antes al tercer mundo, son basadas en la producción industrial, son de libre mercado, urbanizadas, y existen las desigualdades de clase. Las sociedades del mundo moderno. Las sociedades están en desarrollo global.
mediante los procesos de globalización. Existe un desarrollo tecnológico. También aparece lo que es la información en tiempo real, el incremento del turismo, la difusión de aspectos culturales y favorece con el intercambio comercial. Los países sin globalización no acceden al desarrollo, el aumento del desempleo, todo lo contrario a lo que dijimos anteriormente. Existe el poder financiero que afecta a empresas y al Estado y aparece lo que es el daño ambiental. Eso es todo. Los lineamientos generales agradezco que me hagan llegar mediante los foros, por la comunicación oficial, que son cartelera en línea, o en la parte social, que es el área, la cafetería virtual. Cualquier duda o inquietud, por favor agradezco me hagan llegar. Muchas gracias por su atención.